Para calibrar nuestra velocidad indicada a ground speed, tenemos que seguir una serie de pasos. A nuestra velocidad indicada le vamos a agregar el error de instalación y se va a convertir en velocidad calibrada. A la calibrada le vamos a agregar la presión y la temperatura y se va a convertir en velocidad verdadera. Y a nuestra TAS le agregamos la componente de viento y se va a convertir en ground speed. Entonces vamos con la velocidad indicada. Tenemos una velocidad indicada de 110 nudos y tenemos que calibrarlo a la CAS. ¿Cómo lo hacemos? Nos fijamos en el POH, en la tablita, en la siguiente tabla que nos da el fabricante, y ahí podemos obtener la velocidad calibrada. Simplemente buscamos nuestra velocidad indicada y en la parte de abajo encontraremos nuestra velocidad calibrada. En este caso 110 corresponde a 108. Una vez obtenida la velocidad calibrada, tenemos que agregarle la pressure altitude y la temperatura. Una vez obtenidos estos dos valores, nos vamos a esta ventanita y en la parte superior tenemos temperatura y en la parte inferior tenemos la presión. Ahora, debemos observar que en la pressure altitude cada rayita vale 1000 pies y en la temperatura va de 5 en 5. Lo importante aquí es que la escala de la pressure altitude a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Y en la temperatura a la izquierda es positivo y a la derecha negativo. Entonces, en el ejemplo tenemos 200 de pressure altitude y 30 grados. Simplemente tenemos que hacer que cuadre 20 con 30. Ahí tenemos 5 con 200, 10 con 200, 15 con 200, 20 con 200, 25 con 200 y 30 con 200. Una vez obtenido la calibración, podemos aquí observar la density altitud y lo importante es ver que tenemos dos escalas, una escala blanca y una escala negra. En la escala blanca vamos a poder encontrar la CAS y en la escala negra obtendremos nuestra TAS. Simplemente tenemos que buscar nuestra velocidad calibrada, que en este caso eran 108 nudos, y lo único que tenemos que hacer es observar en la parte superior qué velocidad nos está dando. 108 nudos, aquí está, corresponde a 110 nudos de true airspeed. Ahora, para obtener el ground speed, nos vamos a ir a la parte trasera del computador a wind low speed. Una vez que estemos en la parte trasera del computador, vamos a seguir pasos similares para calibrar el true heading, y lo primero que vamos a hacer es en nuestro true index poner la dirección del viento, que sería de 250, y después marcamos la intensidad. Recordemos que no tenemos un 0, entonces vamos a usar el 100 como referencia 0 y marcamos la intensidad, que es de 24 nudos, y listo. Una vez marcada la intensidad, vamos a poner en nuestro true index nuestro compass heading. En este ejemplo tenemos un compass heading de 280 nudos. Una vez colocado, vamos a mover nuestra marca a nuestra velocidad verdadera, que en este caso teníamos 110. Vamos a moverlo a 110. Ahí está.
y vamos a poder observar nuestro ground speed en la parte inferior del círculo negro. En este caso tendríamos un ground speed de 88 nudos.